Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. A mí me acordé, traje agua antes o después. Acá no. ¿Ahí me escuchan? Bien. Bueno, vamos a 2 Corintios 12. Empezamos ahí. Versículos del 1 al 10. Cuando estamos, ¿me dicen amén? ¿Estamos? Bien. Dice así: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables, que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú prepares nuestros corazones, Señor, para poder aprender de ti, Señor. Para poder entender, Señor, esto que nos estaba hablando el apóstol Pablo, Señor. Guíame, Señor, para poder expresar lo que tú quieres en esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí presente, Señor. Prepara el corazón de cada uno para recibir de ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias porque me das esta posibilidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Este privilegio, Señor, tan grande que es poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Primeramente, antes de comenzar el capítulo 12, y vemos que Pablo se está gloriando, tenemos que entrar en contexto por qué Pablo llegaba a gloriarse, ¿no? Entonces, debemos recurrir al capítulo 11. En ese capítulo 11, la situación en Corintio era que Pablo estaba siendo cuestionado, el apostolado de Pablo, ¿no? Estaba siendo cuestionado por los apóstoles que habían llegado. Y cuando preparaba, pensaba y relacionaba con Gálatas, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le va a decir a los Gálatas, insensatos, necios, que habían vuelto a los rudimentos de la fe, ¿no? Habían vuelto para atrás lo que ellos habían creído. Y acá en Corintios vemos que Pablo se encontraba sumamente molesto y triste por la situación que ocurría en Corintio. Y en ese momento, al igual que en Galacia, la gente había sido engañada por estos falsos maestros. Entonces, Pablo fue menospreciado aquí. La gente
no veía en Pablo como un gran apóstol, pero Pablo en 2 de Corintios 11, si vamos ahí un poquito más atrás, vemos en el versículo 5, dice: pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, porque aunque yo sea torpe en la verdad, no lo soy en el conocimiento. Por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. Después más adelante Pablo va a hablar todo lo que le había sufrido por causa de Cristo, ¿no? Va a dar a entender que estuvo en peligro de muerte, en peligro de persecución, fue azotado, dice que recibió de los judíos, hasta el punto de los judíos no tenían permitido dar más de 40 latigazos. Entonces le daban 39 a Pablo. Le faltaba uno nomás para completar y quedar. Entonces Pablo recibió de los judíos 5 veces 39 azotes. Y eso me llamaba la atención y decía: ¿cómo pudo soportar todo esto, no? Y veía el amor que Pablo tenía por las cosas del Señor. Primeramente, me hablaba a mí la palabra: ¿cuánto nosotros soportamos por el Señor? ¿Cuánto soportamos cada día? ¿Soportamos algo por el Señor? Cuando nos ven a nosotros, ¿ven algo del Señor? ¿Ven cosas del Señor en nosotros? ¿O simplemente ven orgullo? ¿Ven que somos altaneros? ¿Qué ven? Que el Señor pueda realmente transformarnos, ¿no? Bien, entrando ya, vemos la situación, dice Pablo, que él tenía de qué jactarse si quería, ¿no? Había recibido azotes, había recibido muchas cosas, todo por causa de Cristo, ¿no? Pero no lo hacía. Pablo no lo hacía. De hecho, Pablo va a decir en 2 de Corintios 4:5, dice que él no hablaba y no decía las cosas que él había visto, lo que había vivido, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. En 2 de Corintios 4:5. Y así le podemos dar comienzo a este capítulo, entendiendo la situación que estaba pasando Pablo, porque es que él va a comentar lo que él había vivido, porque había sido llevado a ese tercer cielo que va a decir. Dice el versículo 1: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí entonces empecé: si hay un tercer cielo, tiene que haber un primero y un segundo, ¿no? O sea, por lógica. Entonces me puse a buscar. Ya habíamos compartido una vez en la célula esto de los 3 cielos, pero quería tener un respaldo bíblico, ¿no? Entonces me puse a buscar, y el primer cielo lo podemos ver en Génesis 8:22. Dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Ahí vemos el primer cielo. El primer cielo es el lugar donde habitan las aves y las nubes. Bien, nos falta el segundo cielo. Y el segundo cielo nos va a explicar en Isaías 13:10. Dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán luz, y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su resplandor. Entonces, el segundo cielo es donde están las estrellas, los planetas y las constelaciones. Y escuchaba un short de esos de YouTube, y decía que los astronautas, cuando ascendieron, cuando volvieron, los que fueron a la luna, volvieron y dijeron: nosotros no vimos a Dios. Y sin duda no lo vieron a Dios. Ellos llegaron hasta esta zona, hasta el segundo cielo, donde están las estrellas y las constelaciones. Pero hay un tercer cielo, que es donde fue Pablo. En ese tercer cielo nos va a decir que es la morada de Dios. En Salmos 123:1 dice: a ti que habitas en los cielos, alzo mis ojos. Es donde habitan los santos con Dios.
es allí donde Pablo fue llevado. Como dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe. Algunos comentaristas creen que Pablo tuvo estas visiones cuando fue apedreado en Listra. En Hechos 8:19 podemos ver justamente ese hecho donde Pablo es apedreado en Listra y lo dan por muerto. Hay muchos comentaristas que relacionan esta situación de Pablo y ven que Pablo fue muerto. O sea, cuando se apedreaba a alguien y lo sacaban, se aseguraban realmente que estaba muerto. No es que lo apedreaban y le dejaban medio atontado ahí y lo tiraban. No, se aseguraban que estaba muerto porque era por blasfemia lo que hacían. Y blasfemia era un pecado de muerte para los judíos, ¿no? Entonces, Pablo dice que allí vio cosas que él no puede decir, que él no puede explicar. Imagínense que pasaron 14 años, Pablo nunca había hablado de su vida al cielo. Pero estaba tan molesto con la situación de que había apóstoles, había otras personas que ponían en cuestión lo que él estaba pasando y ponían en cuestión su apostolado. El apostolado que Cristo le había dado. Porque él no recibió esto de hombres, como él dice. Él lo recibió directamente de Dios. Él fue enseñado por Cristo. Él fue enseñado por Cristo glorificado. No es que alguien le enseñó a Pablo. Pablo lo recibió directamente de Dios. Y pasaron 14 años para que él venga a decir, yo estuve en el cielo. ¿No? 14 años esperó para decir, yo estuve en el cielo. Yo le puedo asegurar que cualquiera uno de nosotros, si estamos en el cielo, venimos y contamos todo. ¿Cuánta gente hay que dice haber estado en el cielo y ha publicado libros y son famosos y la plata que han hecho con eso, ¿no? Y Pablo no. Pablo pasó 14 años y ni siquiera se jactaba de eso. Pablo tenía tanto amor por las cosas del Señor que él quería que se vea a Cristo, no a él, no su experiencia, sino que se vea reflejado a Cristo. Y volvemos a lo que compartimos hace un tiempo. Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo. Y si hubo alguien que imitó a Cristo, fue Pablo. Hasta con los dolores, hasta con el sufrimiento que pasó. Pablo fue la copia de Jesús, ¿no? Podemos ver que él lo imitó en todo. Lo imitó también en la obediencia al Padre. Bien, seguimos. Y bueno, dice que escuchó palabras inefables, ¿no? Las cuales no se le permite expresar. Pablo, diciendo esto, Pablo se pone en un lugar y hablando en tercera persona, ¿no? Diciendo que de ese hombre, de ese que fue al cielo, de ese sí, de ese yo me puedo gloriar. De mí acá en la carne no me puedo gloriar, pero de ese que fue al cielo sí me glorío, porque ese, ¿qué tiene que pasar para que lleguemos al cielo? Nuestro cuerpo tiene que ser glorificado, no hay otra manera de llegar al cielo, ¿no? Ahí vamos a estar completos. Esa va a ser nuestra vida cuando estemos allá. Vamos a estar glorificados, vamos a estar completos, no va a existir más dolor. El aguijón que va a hablar Pablo más adelante ya no va a existir. Y así con cada carga que nosotros tenemos hoy, con cada cosa que estamos viviendo hoy, cuando estemos en la presencia del Señor, allá en los cielos no va a haber dolor. Por eso hoy, cuando cantábamos acá, aprovechemos, practiquemos, hermano, cantemos más fuerte, porque allá vamos a tener que cantar. Si acá no cantamos con ganas, no sé qué vamos a hacer al cielo. Estamos perdiendo tiempo. Porque allá va a ser adoración, va a ser alabanza. Para eso estamos. Esa es la realidad que vamos a vivir allá. Pero, volviendo a esto, Pablo se sintió glorificado estando en el cielo, ¿no? Y no vino a contar, no vino a agrandarse, como diríamos nosotros acá. Agrandarse. Yo estuve en el cielo, no sé ustedes. Ni un momento Pablo se jacta de eso. Dice que él no va a contar las cosas porque el hombre no lo va a entender. Y además, Pablo va a decir que él quería que los corintios vean lo que había en él, no lo que él había vivido, ¿no?
Entonces, y esto sí es muy, muy raro, ¿no? Porque para el mundo alguien puede gloriarse en sus debilidades. Imposible, ¿no? Imposible gloriarse en mis debilidades. Yo no. Lo hablaba y veía esta semana, Mili hizo unas manualidades. Y yo sí hay algo que soy torpe con las manos. En eso, esa es una de mis habilidades. Creo que de toda la primaria nunca aprobé actividades prácticas porque soy un desastre. Hasta hoy en día no sé pintar. Y admiro esas cosas. Y eso es una debilidad en algo que tengo, ¿no? Después tengo millones de debilidades que el Señor las ha ido sacando, ¿no? Y pudiendo entender que Él se fortalece en eso. Pero el débil, ¿quién se gloría en algo que es débil? Nadie. Y me acordaba cuando éramos chicos y jugábamos a la pelota y se elegían dos equipos. ¿A quiénes se elegía primero? A los fuertes. Después quedaba el dueño de la pelota, que ese era el que tenía que jugar sí o sí, y después los débiles se los elegía por último, ¿no? Eso, el mundo se maneja así. El mundo se maneja de esa manera. Los débiles son descartados. ¿Y cómo puede ser que el Señor, y hable acá Pablo, jactarse de esa debilidad? Jactarse de algo que nos hace vulnerables, ¿no? No nos deja por ahí sacar todo nuestro potencial. Y el Señor ve ese potencial en el cual nosotros ni siquiera nosotros vemos ese potencial. El Señor lo ve y el Señor pone eso en nosotros porque Él se fortalece ahí. Se fortalece en las cosas que a nosotros nos cuestan. En el mundo vemos, cree en ti mismo. El mundo exitista, en el que vivimos, lo que nos vende las redes sociales, nos venden, satisface tus necesidades, tenés que ser el mejor. Vamos a comer algo, nos sacamos unas fotos ya mostrando, ¿no? Vamos, siempre mostrando cosas que muchas veces no somos diariamente, ¿no? Eso es lo que nos vende el mundo. Imagínense ustedes que el ejemplo más grande tenemos nosotros en nuestro país con nuestra selección. ¿Se acuerdan que decían que Messi no era el mejor del mundo? Porque no había ganado la Copa del Mundo. ¿No? Estamos en un mundo totalmente exitista. Un mundo exitista que si no consigo algo, no soy nada. Y en el Señor las cosas son diferentes. Es Él el que nos llena. Es Él el que nos da todo. El versículo 6 justamente dice: porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, dice Pablo. Mas me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Pablo no va a agrandarse, Pablo no va a venir a jactarse de que él estuvo en el cielo, sino que lo que ellos vean. Pablo no fue una carga para los corintios, como eran estos apóstoles que habían venido, falsos maestros que reclamaban que se los mantuviera, que se le dé cosas. Pablo no, Pablo trabajaba. Pablo no fue una carga nunca para los corintios. El versículo 7 dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Imagínense lo grande que fue la visión, lo enorme que fue la visión, que hasta estamos viendo que Pablo no se gloriaba por nada. Pero en este caso sí tenía de qué gloriarse. Había estado en el cielo. Había compartido, no lo dice, pero seguramente compartió ahí con el Señor. Tuvo visiones de cómo era el cielo, estuvo con los ángeles. Todas esas cosas que nosotros si viéramos, ¿cómo quedaríamos?
Y Pablo vino y se lo guardó. Se lo guardó para no jactarse de eso, para no decir. Entonces, podemos ver que el Señor entonces tiene cuidado de eso. Hoy nosotros, ¿cómo podemos recurrir al Señor en estas debilidades? El Señor nos promete que va a estar con nosotros todos los días. El Señor nos promete, dice en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? Es una promesa del Señor. Y podemos descansar en eso. Si nosotros creemos que el Señor, ¿alguien cree que el Señor va a venir? ¿Ven? Y en Mateo 28:20 dice que Él está con nosotros todos los días. ¿Creemos en eso? Debemos creerlo. Debemos ser conscientes de que el Señor está con nosotros todos los días. Si no tenemos las capacidades que tenía Pablo, las debilidades, el Señor nos va a capacitar. El Señor nos va a dar. Nosotros tenemos que prepararnos, sí, totalmente, tenemos que prepararnos. Pablo estaba sumamente preparado antes de conocer al Señor. Pablo había estudiado con uno de los maestros más grandes de la ley de los judíos, con Gamaliel. Él estaba preparado. Y a raíz de eso, él perseguía a la iglesia, por la preparación y la creencia que él tenía. Pero él tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro necesario para la vida de Pablo, para que él pueda, esa herramienta tan grande que tenían los judíos, ser usada por el Señor. Entonces, Pablo va a hablar aquí, entonces, que se le había dado una espina. Muchos comentaristas dicen que no se aseguran qué era el aguijón en la vida de Pablo. Algunos dicen que podía ser una dolencia física, algo relacionado con la vista. Algunos dicen, por lo que se acuerdan del encuentro de Pablo con el Señor, se cree que le pudo haber quedado alguna secuela de eso. Pero también en Gálatas se habla luego de que le apedrearon en Listra, seguramente que ahí le dejaron algunas secuelas. Imagínense ustedes que lo apedrearon hasta la muerte. Y se cree que, de hecho, en Gálatas dice que los Gálatas si podían sacarse los ojos, le hubiesen dado a Pablo. O sea, de ahí se viene una creencia de que podría ser una dolencia física. Algunos dicen que es un mensajero de Satanás que cargaba a Pablo con la vida anterior de Pablo, pero lo importante acá es que el Señor no detalla cuál es el aguijón, pero ¿para qué? Para que hoy nosotros podamos identificarnos. Nosotros podemos tener un aguijón, que es lo que nos deja ser lo que realmente nosotros queremos ser o podemos ser en el Señor. Hasta ese cuidado tuvo el Señor con ese aguijón. Hoy, ¿con qué estás sufriendo? ¿Qué es lo que te está deteniendo para poder servirle al Señor? Ese puede ser el aguijón que Pablo tenía. Y llegó al punto, Pablo tuvo esas visiones y el Señor le puso ese aguijón para que él no se enalteciera, ¿no? Dice que Pablo le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. 3 veces le pidió al Señor, 3 veces recurrió al Señor pidiéndole y diciéndole: Señor, quítame este aguijón. ¿Y la respuesta cuál fue? Bástate mi gracia, ¿no? Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero veía esto en el versículo 8, cuando dice acerca de esto: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y volvía haciendo un paralelo entre la vida de Pablo y la vida de Jesús. Jesús en Getsemaní le pidió 3 veces al Señor también. Le dijo que al Señor que, de ser posible, pasa de mí esta copa, le dijo, ¿no?
La copa, sabemos cuál era la copa, que era la cruz. Jesús no fue contento a entregar su vida. No fue contento a la cruz. No es que Jesús estaba, bueno, voy a la cruz. No, no era esa. Él estaba sufriendo. Pero la gracia de Dios lo sostuvo. La gracia de Dios sostuvo a Jesús. Y la gracia de Dios sostuvo a Pablo. La gracia de Dios en la vida de estas dos personas, uno, el Rey de Reyes, el otro, el imitador por excelencia de Cristo. Y los dos que recibieron a sus oraciones, ¿una negación? ¿No fue escuchada su oración? Totalmente que fue escuchada. Pero le dijo no. A Jesús, Señor no le respondió, sabía cuál era. Jesús le dice al Señor que se haga su voluntad y no la de él. Y a Pablo le va a decir, el Señor le va a decir a Pablo, te basta mi gracia, que mi gracia te baste, que mi gracia sea suficiente para lo que estás pasando, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando oramos y pensamos que nuestra oración no es escuchada? Porque nosotros no aceptamos nunca que el Señor nos dice que no. El Señor no escucha mis oraciones. Esas son nuestras respuestas. Y a veces el Señor nos está diciendo que no. Muchas veces nos dice que no. Pero hoy esa gracia está disponible acá. Ayer hablábamos con los hermanos que estaban en el estudio bíblico y veíamos cuándo es el momento para creer en Cristo. Y el momento es ahora. El momento es hoy. No sabemos cuándo vamos a irnos de acá. No es que yo voy a esperar al último momento, como me dijeron una vez mis alumnos en la escuela. No, yo voy a esperar ahora, cuando estoy por morir voy a creer en Dios. No sabemos cuándo, ¿no? O alguien tiene fecha de vencimiento acá que está sabiendo. No sabemos. Entonces el momento es hoy, ahora, ya, acá. Si no crees en Cristo, si no crees que Él vino a la tierra, murió, primeramente fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, eso es lo que tenés que creer. Y que tiene el poder para limpiar tus pecados. No hay un pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Y que nosotros, una vez que creemos y le pedimos perdón y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, que nos trae convencimiento de pecado y nos da el arrepentimiento, descansemos en eso. No sigamos cargando con el pecado, porque dice que el Señor arroja al fondo del mar nuestros pecados. Él se olvida. Olvidémonos nosotros también, porque si no estamos creyendo completamente en Él. Si ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Como muchas veces escuché, yo no me perdono el pecado que cometí. Si el Señor ya te perdonó, ya está. Descansá, confía en Él. Él es el que tiene el poder. Amén. Ya me fui para otro lado, pero bueno. Bien. Entonces, dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo decir entonces, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y ahí sí me imaginaba, decía Pablo debía pensar, bueno, ahora sí, que salgan mis debilidades. Si Cristo se fortalece en mí con esto, soy el más débil de todos, ¿no? Porque Cristo estaba obrando en la vida de Pablo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando somos débiles o cuando estamos pasando por aflicciones? Recurrimos a los pies del Señor, así. Esa es. El Señor quiere que tengamos esa dependencia necesaria de Él. Nosotros fuimos creados para adorarlo a Él. Fuimos creados para alabarle a Él.
Y fuimos creados para tener esa relación con Él. Esa relación que se quebró allá en el Edén con Adán, cuando no obedeció lo que el Señor le había mandado. Cristo la reconstruyó. Y hoy está abierta para cada uno de nosotros esa relación. Hoy está abierto eso y tenemos acceso. La palabra nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estamos desconsolados, recurramos al Señor. ¿Pero qué es la gracia eso? Se me seca la boca. ¿Qué es la gracia? ¿No? Muchas veces el pastor habló acá de qué es la gracia. Entonces busqué la traducción de gracia. Dice que proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos eso, pero el Señor nos lo dio. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por su gracia hacia nosotros. Porque ¿cuál era nuestra condición? En Adán estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada. El dador de vida es el que viene a levantarnos. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que actúa hoy en cada uno de nosotros. Que podamos realmente vivir ese Espíritu Santo. Que podamos vivir. Él está con nosotros y al lado nuestro, dice la palabra, ¿no? Dejémoslo actuar. Ayer también hablaba con los chicos del estudio y decirle que le escuchaba al pastor muchas veces decir, venimos ahí con el Espíritu Santo de copiloto al lado, no, pero vamos a darle el volante a Él. Dejarle que Él maneje. Dejarle que Él lleve nuestra vida. Que Él sea nuestra guía. Les puedo asegurar que vamos a tener muchísimo menos dolor de cabeza. ¿Vamos a tener sufrimiento? Sí, sin duda. Porque la vida del cristiano no es todo color de rosa. Y todavía estamos en esta carne. Cuando estemos glorificados allá, como cuando Pablo se fue allá, sí, allá. Vamos a estar completos. Allá nuestra vida va a ser totalmente diferente. Vamos a estar alabándole al Señor todo el tiempo y eso es lo que... Para eso vivimos. Romano va a decir que si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos también. Porque Él es nuestro Señor. Amén. Pero hoy podés decirle al Señor, necesito esa gracia. Necesito esa gracia, que derrames esa gracia en mi vida. Estoy acá, Señor, y no sé qué hacer. Mi vida no avanza. No, estoy en el mismo lugar hace tiempo. Él es el único que puede transformar. Él es el único que puede guiar. Y en Mateo 7:8 dice, para que vean que eso se puede hacer, dice, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama a la puerta, se le abrirá. Amén. Bien. Volvemos entonces. Vamos cerrando al versículo 10. Versículo 10 dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. La visión espiritual de Pablo es tan clara que puede ver su sufrimiento como motivos para regocijarse, porque sabe que el poder de Cristo está obrando en él. Pablo nos da un excelente ejemplo a seguir, al demostrar que podemos gloriarnos en nuestras debilidades. Cuando parecemos fuertes, la gente se fija en nuestra fortaleza, pero cuando somos débiles, se fija en Él, que es el que nos mantiene. Vieron que cuando nosotros estamos pasando por debilidades, nos refugiamos en Él y nos sostiene. No sé cómo, y lo he visto en mi familia en situaciones extremas y poder confirmar que el Señor estuvo ahí es lo más hermoso que existe. Ver a alguien que está cantando y alabando al Señor
Pero sabiendo que la situación es horrible, es algo muy grande. Poder ver a alguien alabar al Señor en momentos difíciles, eso realmente te llena. Eso es la gracia del Señor derramada en la vida. Nosotros también podemos gloriarnos en eso. Podemos gloriarnos en nuestras debilidades. Que nuestras debilidades puedan acercarnos cada vez más al Señor. Que podamos pedirle al Señor, Señor, fortaleceme en esto. El Señor tal vez no va a quitar esa dolencia, no va a quitar eso, pero su gracia se va a experimentar y vamos a poder ser fortalecidos para poder pasar esas pruebas. Y la pregunta es, ¿nos basta la gracia del Señor para nuestras vidas? ¿Nos basta? Sí, sin duda. La gracia de Dios es suficiente. El concepto de gracia suficiente es que la gracia de Dios es adecuada para cualquier cosa que necesitemos. Primero, necesitamos salvación y perdón de los pecados. Y la gracia de Dios provee esto para aquellos que lo aceptan. Luego el creyente necesita gracia para vivir la vida cristiana, ¿no? La gracia de Dios es suficiente también ahí. Ya sea que el creyente experimente la pobreza o la abundancia, como decía Pablo. Sé vivir en escasez y en abundancia, decía el apóstol, ¿no? Nosotros también debemos poder hacerlo. Saber que el Señor es el que llena nuestras vidas. El dolor o el placer, también. Y como decíamos, si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él, ¿no? En realidad ningún cristiano es suficiente o es capaz por sí mismo poder mantenerse. Todo cristiano, si se deja llevar por sus propias decisiones, por sus propios instintos, va a fracasar. No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es Dios, dice en 2 Corintios 3:5. Y esto expresa la idea maravillosamente, sin usar el término gracia suficiente. Cuando llegue el momento, la gracia de Dios será suficiente para llevar al creyente a través de todo lo que pueda encontrar, al centrarse en la gracia suficiente de Dios en lugar de las fragilidades humanas. Los cristianos pueden enfrentar el futuro con confianza. Con Pablo, los cristianos pueden abrazar con entusiasmo sus propias insuficiencias, sabiendo que estas insuficiencias los empujarán hacia la gracia totalmente suficiente de Dios. Amén. Así que podamos realmente en nuestra vida buscar esa gracia que viene del Señor. ¿Y cómo vamos a buscar esa gracia? En la palabra, conociéndolo. Pablo decía que él tenía el conocimiento, que había experimentado y que quería darlos a conocer, pero había cosas que él no podía hacerlo. Pero él no se iba a jactar en su fuerza, sino en Cristo, que es aquel que llena nuestra vida. Y recuerden que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Su gracia es suficiente para todo, para cualquier situación que estemos pasando, que le pidamos a Él, que recurramos a Él, que podamos venir a sus pies reconociéndonos necesitados. Que el Señor provoque esa sed en cada uno de nosotros para poder buscarlo. Amén. ¿Oramos? Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que